Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Ya está ahí, puedes decir amén. Muy bien. Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, hablando de Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, versículo 47, ten misericordia de mí. Versículo 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. La Reina Valera dice salvado, otra versión dice sanado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Tremendo este pasaje, ¿cierto? ¿Quiénes lo habían leído ya? Permítame contarle un pequeño testimonio antes de ir a este pasaje, porque yo quise titular esta enseñanza: ¿dónde está el rey? Y yo quiero que usted termine la frase: ¿dónde está el rey? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el rey hay sanidad? ¿Dónde está el rey hay provisión? ¿Hay qué? Milagros. ¿Qué más? Libertad, paz, liberación, justicia. La enseñanza se llama así: ¿dónde está el rey? Y quiero contarles un pequeño testimonio, una pequeña historia de mi infancia. Mi esposa siempre dice que mis historias de la infancia son muy tristes, pero cuando yo estaba muy pequeño, mi mamá, siendo mamá de 3, esta semana me llamó y me dijo: usted deje de contar cosas mías, van a pensar que yo estoy todo bravo. Pero bueno, mamá, te amo si estás viendo esta grabación. Mi mamá, siendo mamá de 3, mamá soltera de 3 niños, yo era el mayor, vio como una oportunidad, un recurso para que yo no me perdiera en el barrio en el que estábamos, y también como por el tema financiero, meterme a un internado. Yo estuve en 3 internados, o sea, yo pagué 3 condenas. No, yo le dije: ¿por qué no me da casa por cárcel? Entonces, yo estuve en 3. Uno era en un pueblo, los que conocen Antioquia, que se llama un pueblo que se llama Granada. En ese internado solo estuve un mes, o sea, fue cortica, ¿cierto? Solo estuve un mes, y en ese internado yo no podía salir cada 8 días, ¿cierto? Más de una me mira como: hay que pesar, pobrecito, cómo me crió. Pero no fue tan malo. Estuve solo un mes, no podía salir cada 8 días. En otro estuve un año, ese era mucho mejor, era de monjitas, ya quedaba en La Estrella, más cerquita a Medellín. En ese sí salía cada 8 días. Y luego estuve en otro, que esa sí fue la condena más larga. No, ese estuve desde que entré a sexto ya hasta que me gradué. Y realmente fue una bendición. Mi formación con salesianos fue una bendición. Tengo todavía amigos que en ese entonces eran seminaristas, ahora son curas, sacerdotes, padres. Y realmente marcó mi vida de una buena manera la formación salesiana en esa etapa, ¿cierto? Creo que Dios preparó mi corazón para el evangelio, porque allí me hablaron mucho de Jesús en todo ese tiempo. Pero lo que les quería contar, en la primera, cuando estaba en el primer internado, resulta que mi mamá a veces iba a visitarme. Bueno, a veces no, pues mi mamá iba a visitarme. Cuando mi mamá iba, yo no tenía que ir a formar con los otros niños. Cuando mi mamá me visitaba, yo no tenía que comer lo que otros comían, yo comía lo que mi mamá me llevaba. Cuando mi mamá me visitaba, yo no estaba bajo las reglas de mis tutores, yo estaba bajo las reglas de mi mamá. Entonces yo hacía lo que mi mamá me decía, porque yo estaba en ese momento bajo el gobierno de mi mamá. Incluso si llegaba algún niño a hacerme bullying, tenía que pensarlo 2 veces, porque ahí estaba mi mamá. Entonces, no han visto una mamá brava. Entonces, yo estaba bajo el gobierno de mi mamá. Yo quiero decirle en esta serie que estamos hablando del reino, que cuando usted está bajo el gobierno de Jesús, afuera puede estar sucediendo lo que sea, y usted está bajo el gobierno de papá. Usted está bajo el gobierno del rey. El mundo no lo tiene que obligar a hacer nada, porque usted ahora está bajo ¿qué? Bajo el dominio del rey, porque reino significa dominio del rey. Entonces, cuando Jesús está en nuestras vidas, afuera puede estar sucediendo el caos que esté pasando, y te pueden estar diciendo: si viste las noticias, y si viste lo que ocurrió en el barrio, y si viste lo que está pasando en tu ciudad, y tú estás ahí disfrutando de lo que papá te trajo.
A mí me podían decir, ay, pero si vieron que están castigando a todos los niños, y yo estoy con mi mamá. Yo relajado porque yo estaba con mi mamá. Ya luego cuando se iba yo, bueno, ¿qué pasó acá? Pero cuando nosotros estamos bajo el dominio del Rey, todo lo que ocurre afuera no nos afecta porque papá nos está cubriendo. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que ocurre en la vida de Bartimeo. El reino, ya les dije, es la voluntad del Rey. Y el texto sobre el cual nos hemos basado para enseñar esta serie, que es, ¿cómo se llama la serie? Venga a nosotros tu reino. El texto lo dice de esta manera, y yo sé que muchos lo hemos orado, rezado, repetido o lo hemos dicho de una manera consciente. Dice, venga tu reino, dice en Mateo 6:10, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. O sea, que donde está el Rey se establece, como ya lo hemos dicho, su voluntad. Dicho de otra manera es, donde está el Rey, que es como se llama esta enseñanza, hay sanidad. Ustedes ya lo han dicho. Donde está el Rey hay abundancia. Donde está el Rey hay fe, hay confianza. Donde está el Rey hay perdón. No hay cabida para el rencor o para el enojo. Donde está el Rey hay consuelo para aquellos que necesitan consuelo. Donde está el Rey hay justicia. Donde está el Rey hay paz. La sanidad de Bartimeo en Marcos capítulo 10 se considera el último milagro del ministerio público de Jesús. Jesús venía de una ciudad que se llama ¿cómo? Lo acabamos de leer. Hay un pueblo que se llama así, Jericó, ¿cierto? Jesús venía de Jericó con sus discípulos y está atravesando las calles de Jericó para dirigirse a Jerusalén y celebrar una fiesta. ¿Cuál fiesta estaba a punto de celebrar Jesús? La fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua. Un dato curioso allí, algo que ocurría era que las personas que iban a celebrar la Pascua se iban por el camino. Jericó era una ciudad, como decir ahora, haga cuenta su ciudad, donde usted venga, era una ciudad muy chévere, era la mejor ciudad en aquel entonces, pues era una ciudad muy agradable, haga de cuenta, por decir alguna, Medellín, ¿cierto? Pues por decir alguna, no, pues ponga su ciudad ahí, ¿cierto? Entonces Jericó era muy chévere vivir allá, tanto así que los sacerdotes se iban a vivir allá, ¿cierto? Había comercio, había de todo, pero cuando era el tiempo de la Pascua, la gente arrancaba ¿para dónde? Para Jerusalén. Entonces los sacerdotes, los levitas que vivían en Jericó, pues cogían el camino a la Pascua. El dato curioso es este: cuando las personas no podían asistir a la Pascua, fuera por finanzas o por algún compromiso, por diferentes razones, las personas se paraban en el camino. ¿Y saben qué hacían? Hacían algo muy lindo. Le deseaban buenas cosas a las personas que iban para la Pascua. ¿No les parece eso muy tierno? Les decía, que Jehová te bendiga, que esta Pascua sea la mejor que has vivido, que recuerdes cómo el Señor nos sacó de Egipto con poder y con victoria. Y empezaban a desearles buenas cosas. Entonces cuando Jesús iba, imagínense esta escena, Jesús iba en el camino de Jericó hacia Jerusalén, que eran más o menos unos 25 kilómetros, la gente alrededor, todos los que iban camino a la Pascua, y sumado a esto Jesús, dicen algunos que Jesús iba enseñando. Ahorita vamos a ver por qué podemos deducir que Jesús iba predicando, iba enseñando. Entonces todo este montón, y allá en la escena aparece un hombre llamado como Bartimeo. Bartimeo aparece en escena y siendo ciego, dice que él estaba en el camino y empezó a escuchar como el bullicio, ¿cierto? Como la bulla, todo el mundo, el alboroto, y dice, bueno, está bien, van para la Pascua, pero hay más ruido de lo normal. Entonces Bartimeo pregunta, ¿qué es lo que sucede? Y le dicen a Bartimeo, Jesús de Nazaret está pasando por aquí. ¿Qué harías tú si Jesús está pasando por tu vida, por tu casa? ¿Cierto? Pues Bartimeo no iba a perder esa maravillosa oportunidad, y Bartimeo empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice el texto que empezó a hacer la gente a callarlo, ¿cierto? Yo les decía anoche, si fuera, la gente empezó a decir como cállese, ¿cierto? Si fueran rolos los que estaban al lado de él dirían, cálle la jeta, ¿cierto? Más o menos así dicen los rolos, cállese, cállese. Y entonces piensen esto, la gente diciéndole que se callara. Y yo no sé cuánto les ha pasado que alguien está haciendo algo irritable y usted le dice, venga, no haga ruido en la mesa. ¿Y qué hace la persona? Como que más lo hace, ¿cierto? Como, empieza a masticar esa arepa como si estuviera triturando tornillos y no como, tranquilo, ¿cierto? Échele mantequilla por lo menos, o queso crema. Pero como cuando alguien hace algo irritable, como que uno le dice que no lo haga y más lo hace. Y la gente le dice, Bartimeo, cállese. ¿Y saben qué hace Bartimeo? Más duro grita, Jesús, hijo de David,
ten misericordia de mí. Es tanto el bullicio que, bueno, Marcos dice que Marcos es el único evangelista que le da el nombre a Bartimeo. Se toma el trabajo de averiguar cómo se llamaba este ciego. Lucas dice que era un ciego y Mateo dice que eran 2 ciegos. ¿Cómo era el ruido que estaba haciendo Bartimeo, cierto? Que para Mateo eran 2 ciegos. Y dice que era tanto el ruido que estaba haciendo Bartimeo que logró captar la atención de Jesús. Logró captar la atención de Jesús y Jesús dice, ¿qué pasa? Dice, mándenlo a llamar, tráiganlo. Y miren la hipocresía de la gente. Los mismos que le estaban diciendo, cállese, le están diciendo, anímese que Jesús lo está llamando. Jesús, mire, yo lo traje, sí, qué bueno, yo le dije que viniera a la iglesia. Aquellos que a veces son como, ay, usted tan fanático, usted qué hace por allá yendo a una iglesia, tampoco ore tanto. Y cuando ven el resplandor de Dios sobre tu vida, son como, yo siempre creí en ti. Yo siempre supe que eso de buscar de Dios era, acuérdese de mí en sus oraciones. Más o menos así eran las personas que estaban allí con Bartimeo. Esa es la historia, eso es lo que acabamos de ver. Ahora, estamos hablando que donde está el rey, ¿qué es lo que sucede? Veamos qué es lo que ocurre en 3 puntos. ¿Qué es lo que ocurre en la vida de Bartimeo cuando el rey pasa por su vida? ¿Cuántos quieren saber qué es lo que ocurre? Lo primero, miren lo que dice allí, qué es lo que ocurre en la vida de Bartimeo cuando el rey está en el versículo 49. Estamos todavía en Marcos 10. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, él te llama. Lo primero que yo veo que ocurre cuando el rey está es que tu clamor es escuchado. Y este primer punto, tu clamor es escuchado, si le quieres poner un subtítulo, la oración. Tu clamor es escuchado. Bartimeo tenía una inquebrantable insistencia porque el maestro lo escuchara. Nuestra oración o clamor aún no ha llegado al nivel de Bartimeo. ¿Cuántos en este momento tenemos una petición de parte de Dios, para Dios, tenemos una petición para Dios? ¿Será que nuestro nivel de oración ya llegó a un nivel bartimeólogo? Está bueno el término, ¿cierto? Bartimeístico. Cuando le pregunten, bueno, ¿y cómo está su oración? A nivel Bartimeo, ¿cierto? Clamando. Bartimeo se dio cuenta que el hecho de que Jesús pasara por su camino, por donde él se encontraba, tal vez sería la única oportunidad, y lo fue, porque fue el último milagro público o el ministerio público de Jesús. Era la única oportunidad que Bartimeo tenía para salir de un mundo de tinieblas. Tal vez hoy Dios te está dando la oportunidad de que clames como nunca, porque seguramente después de esa oración insistente puedas ver esa respuesta que Dios tiene para ti. ¿Será que ya oramos hasta ese punto? ¿Ya oramos hasta las lágrimas? ¿Será que a veces somos de los que decimos, pero es que Dios conoce mi petición? ¿Cuántos acá son padres? Levanten la mano. ¿Cuántos son padres? Yo sé que todos los que son padres están atentos a las necesidades de sus hijos, pero seamos sinceros, hay necesidades que tú no te vas a dar cuenta si ellos no te las dicen, ¿o sí? ¿Están de acuerdo? Tu hijo tiene que recurrir a ti y decirte, papá, mira, me duele esto, papá, está sucediendo esto. Ahora tú puedes decir, pero es que Dios todo lo sabe. Totalmente de acuerdo, estás teológicamente en lo cierto. Dios todo lo sabe. Pero como un papá, espera que tú como hijo te acerques y le digas, papá, está sucediendo esto en mi vida. Quiero participarte de esta situación. Quiero saber que cuando vea la respuesta, tenga la certeza que fuiste tú el que me respondió. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y en ese primer punto donde está el rey, tu clamor es escuchado, debemos entender nuestro clamor debe sobresalir por encima incluso de la religiosidad. ¿A cuántas personas les incomoda algunas expresiones de oración de otras personas? ¿A cuántas personas les incomoda ver cómo otros son como tan expresivos en su amor con Dios? Y son como, ay, ya, tranquilo, tan fanático, cálmese. Y Bartimeo no tuvo problema en que su clamor se sobrepusiera por encima de la situación. La situación era ¿qué? Que era ciego. No iba a tener una oportunidad de atravesársele a Jesús, ni siquiera sabría dónde estaba. Él sabía que estaba, pero su único recurso era la oración. Y seguramente tú en este momento dices, yo no veo a Dios en esta situación. Yo tengo un velo, no puedo ver dónde está Dios. Pero nuestro único recurso es nuestro clamor. ¿Cuántos dicen amén? Hoy Dios quiere que clames, hoy Dios quiere que clamemos. Jeremías 33:3 lo dice de esta manera: clama a mí y ¿qué? Y yo te responderé. Dios promete que lo va a hacer.
Dios promete que lo va a hacer. ¿Cuál es tu clamor hoy, hermanos? Iglesia, ¿cuál es tu clamor? ¿Cuál es esa oración que está en el cajón, que todavía está empolvada por allá? ¿Cuál es esa oración que te cansaste de hacer? Hay un libro que me impactó mucho, recién llegado acá a Pereira, me lo prestó una señora que me alquiló un cuarto en el cual vivía hace un tiempo, en mi vida de soltero. Ese libro se llama ¿Por qué no llega el avivamiento?, de Leonard Ravenhill, se llama el autor. Quise traer un pasaje de ese libro que está en la página 20 de ese libro. Dice: en esta hora trágica el mundo yace en tinieblas y la iglesia yace en la luz, pero ambos duermen. Así Cristo es herido en casa de sus amigos. La flácida iglesia militante es señalada burlonamente como la iglesia impotente. Gastamos cada año montañas de papel y ríos de tinta reimprimiendo los muertos productos de cerebro humanos. Hablando de los libros que se escriben, a pesar de que él era un autor de un libro. Mientras el Espíritu Santo viviente está en busca de hombres dispuestos, hombres y mujeres, dispuestos a pisotear su vano orgullo cultural, deshinchar su propio yo y confesar que, teniendo vista, están ciegos. Hombres dispuestos a comprar por el precio de quebrantamiento, de corazón sincero y sinceras lágrimas, el ser ungidos con colirio divino para ver las cosas como son. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a quebrantarse delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? A que oremos como Bartimeo, a clamar hasta el punto de captar la atención de Jesús, nuestro Redentor. Cuando el Rey está, tu clamor es escuchado. Lo segundo que yo veo ahí en el texto es que cuando el Rey está, tu petición es atendida. Versículo 51, mire lo que dice. Versículo 51 en Reina Valera. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y ya pues allí vamos a ver el otro punto en el siguiente, el otro texto en el siguiente punto. Donde está el Rey, tu petición es atendida. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó Jesús. Yo le hacía esa pregunta a mi esposa esta mañana antes de salir. Yo le decía, ella no estuvo anoche en la reunión, entonces no le podía espolear la predica, pero yo le dije, y te hago esta pregunta a ti esta mañana: si Jesús hoy te preguntara, ¿qué puedo hacer por ti?, ¿tú qué le contestarías? ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero que cierres tus ojos por un momento, ahí donde estás, y quiero que pienses en esta pregunta que hoy el Señor te hace. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cuál es esa petición que está allí guardada y que seguramente ha estado allí por años y tú no has querido volver a insistir, no has orado hasta las lágrimas? Y hoy Jesús te pregunta: ¿qué puedo hacer por ti, hijo? ¿Qué puedo hacer por ti, hija? Amén. Puedes abrir los ojos. Pareciera que es como un cheque en blanco, ¿cierto? Pareciera que es un cheque en blanco. Yo no sé de ustedes, yo creo que todos hemos ido al dentista. Les recomiendo ir cada 6 meses. Pero cuando uno va al dentista, uno no llega y le dice: ¿sabe qué? Sáqueme cualquier diente, sáqueme cualquier muela, cualquiera. No, ¿cierto? ¿Cuántos van al dentista y hacen eso? No. Cuando tú vas al dentista, tú vas con un dolor específico. Y algo que me llama la atención de Bartimeo es que cuando Jesús le hace la pregunta, él tiene clara la respuesta. ¿Qué puedo hacer por ti? Eso es como el joven que lleva años cayéndole a la misma niña, ¿cierto? Y está ahí, le manda chocolates, le manda flores, le manda canciones, ¿cierto? Corazoncitos por WhatsApp. Y la pelada ahí lo tiene como: ay, tranquilo, ay, te quiero como un hermanito, ¿cierto? En la friendzone, ¿cierto? Ay, no, yo te quiero como un amiguito. Y lo tiene ahí y el man sigue insistiendo. Y después de un tiempo, el pelado ya se pone como interesante. Empiezan como a usar minoxidil. Yo no sé, los niños ahora tienen 16 años y mera barba. Minoxidil ya les cambió la vida. No los ve y que, mucho gusto. Y esa barba y todos grandotes y uno como, ay, todos chiquitos. Pero el minoxidil les cambió la vida. Entonces el pelado se pone minoxidil, le sale barba, entra al gimnasio y la pelada le dice: bueno, hágale pues. Usted también me gusta. Usted está muy lindo. Y el pelado como, entonces ella le dice como, bueno, ¿y qué sigue? Y el pelado como, yo no sé, yo no tenía planeado, no pensé que fuera a llegar tan lejos. Sí, mi plan era llegar hasta acá. Estoy acostumbrado al rechazo.
¿Qué es lo que pasa? Que exactamente ocurre con nosotros muchas veces en nuestra oración. Señor, yo te clamo por esto. Y Dios te dice, bueno, listo, ¿qué quieres que haga por ti? Yo no sé. Y a veces estamos, Señor, dame un mercadito. Y Dios quiere darte un mercadote. Señor, bendice, que me aumenten el salario. Y Dios quiere darte una empresa. Señor, que mi esposo deje el mal genio. Y las esposas dicen, amor, tú no. ¿Qué pasó? Bueno, voy a tratar. Qué bandera. Bueno, voy a tratar de no. Señor, hombres, que mi esposa deje el mal genio. Y resulta que Dios lo que quiere, y me desconcentraste. Resulta que lo que Dios quiere es volverte, que tu esposo o tu esposa se vuelvan al Señor totalmente. A veces estamos haciendo oraciones demasiado pequeñas y Dios quiere darte mucho más de lo que estabas orando. Es importante que nuestras oraciones no sean vacías o generalizadas, porque de ser así va a ser muy difícil recibir algo de parte de Dios. ¿Qué quieres que haga por ti? El Rey está en medio de nosotros y hay cosas que estamos viviendo que no son permitidas cuando el Rey está. Yo les contaba ayer a manera de historia que estaba investigando sobre los reyes, sobre las costumbres, y los reyes antiguamente tenían costumbres muy raras. Pero algo que me llamó la atención era que cuando un rey iba a visitar una comarca o una provincia, se llevaba toda su corte y establecía su reino en ese lugar. Era como si el palacio se hubiera trasladado a ese lugar. Era como decir que Risaralda fuera todo un reinado y el rey fue a visitar la provincia de Samaria, ¿cierto? Entonces cuando el rey llegaba y se instalaba ahí en el megacolegio de Samaria, él llegaba y ponía ahí todos sus súbditos y todo parecía exactamente igual que el palacio. Entonces lo que se hacía en el palacio se hacía ahí, pero lo que no era permitido en el palacio no era permitido ahí. Era tanto que la gente tapaba los huecos de las calles, pintaba las calles, quitaban los mendigos de las calles, cosa que nosotros pues no vemos como socialmente pues, o como moralmente aceptable, pero los reyes hacían eso. Pero solo como queriendo decir que cuando el rey estaba, todo tenía que cambiar de acuerdo a cómo era en el reinado. Así es en el reino de Dios. ¿Será que tu vida, tu casa, tu empresa, tu ministerio es como si el reino ya hubiera llegado o todavía no? ¿Será que se hace lo que se permite en el reino? ¿Será que hay cosas que no se permiten en el reino y se están haciendo en tu vida o en tu casa? En el reino no debería haber enfermedad. En el reino, y obviamente en esa parte entra la soberanía de Dios, de si sanó, no sanó, de qué pasó con aquellas personas que no fueron sanadas, y ahí entra la soberanía de Dios. Pero cuando yo veo Jesús predicando, no veo una sola persona que hubiera pasado por el lado de Jesús que no hubiera sido sana, porque el reino era establecido. Amén. Entonces tu petición es atendida. Bartimeo pudo haber pedido, cuando Jesús le hizo esta pregunta, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo pudo haber pedido cualquier otra cosa. Recuerden que Bartimeo era ¿qué? Era ciego y además ¿qué era? Mendigo. Y yo creo que Bartimeo pudo haber dicho como, Señor, pues, a ver, no, pues que me haga rico, ciego pero rico, ¿cierto? Y no hizo eso. ¿Cuántos de nosotros, si no tenemos claro qué es lo que Jesús nos pide, pediríamos cualquier cosa vana? Señor, que no me caiga más el pelo. Señor, que crezca 10 centímetros más. ¿Qué sé yo? Pero si tienes claro qué es lo que tú esperas de parte de Dios, tu oración va a ser atendida. Santiago lo dice de esta manera en Santiago 1:6. Dice, pero pidan con fe. Pidan con fe. Quiero que me lo pongas ahí. Dice, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Donde el rey está, tu petición es atendida. Y yo quiero decirte en esta mañana, hermano, que Dios va a responder a tu petición. ¿Cuántos dicen amén? Donde el rey está, y si el rey no ha venido a nuestras vidas, nuestra petición será atendida. Y el tercer punto es donde el rey está, tu clamor es escuchado. El segundo es tu petición es atendida. Y el tercer punto es que donde el rey está, se manifiesta lo sobrenatural. Versículo 52. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. La palabra salvado allí viene de una palabra en griego que se escribe como soso, con S y con Z. Tilde en la primera O, soso. Esa palabra soso significa seguro, salvar, sanar, librar, proteger, preservar, pero también significa misericordia.
Lo sobrenatural de Dios viene como respuesta a nuestra fe. Viene por el clamor a Jesús como Rey, pero también viene simplemente porque Dios tiene misericordia. ¿Cuántos esperan lo sobrenatural de Dios sobre sus vidas en esta mañana? ¿Cuántos creen que esa petición, cuando ahorita cerramos los ojos y vino a nuestra mente esa petición, cuántos creen que esa petición requiere una intervención sobrenatural de Dios? Amén. Entonces, donde está lo sobrenatural, donde está el Rey, viene lo sobrenatural de Dios. Y quiero que lo veamos de esta manera. Cuando el Rey está en casa, lo sobrenatural se manifiesta. Jesús le dice a Bartimeo: vete, tu fe te ha salvado. Como ya les dije, esa salvación es de una manera integral. Qué curioso que Bartimeo empieza diciéndole al Señor: Jesús, ten misericordia de mí. Empezó pidiendo misericordia y se fue siendo salvo. ¿Qué estás pidiéndole a Jesús esta mañana? Que Dios está dispuesto a responder de una manera sobrenatural. Y una manera sobrenatural puede ser que mañana Dios mismo te pague esa cuenta que tú estás esperando. Una manera sobrenatural es que mañana Dios mismo te devuelva a ese hijo que se había perdido. O tal vez hoy mismo. Una respuesta sobrenatural es que al salir de este lugar salgas sin esa enfermedad. Una respuesta sobrenatural es ver que Dios empieza a mudar tu corazón y a cambiarte en aquellas cosas que tú pensabas que nunca ibas a ser capaz de dejar. Una respuesta sobrenatural es lo que necesitamos. Y esa es la cultura del reino de la que hemos querido hablar en esta serie. Esa debería ser una cultura en nosotros como iglesia. Que si nosotros vemos una persona enferma, no le digamos: ay, y ya pidió cita en la EPS, sino que le preguntemos: ven, ¿puedo orar por ti? Que cuando nosotros veamos una persona que está pasando escasez, sí, le bendigamos y busquemos la manera de como iglesia acogerle, pero que oramos y creamos por algo sobrenatural. Que cuando veamos una persona que nos diga: no, es que mi hijo está en drogas, no le estemos recomendando simplemente un lugar donde se rehabilite, sino que le digamos: sabes, el Dios sobrenatural que cambió mi vida puede transformar a tu hijo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la cultura del reino. Eso es lo que Jesús quiere que vivamos en nuestro diario vivir, donde estés, porque no tienes que ser pastor, líder, ministro para ver lo sobrenatural en tu vida. Bartimeo era un ciego, mendigo, que clamó y su vida cambió. ¿Saben la palabra Bartimeo? ¿Saben lo que significa la palabra Bartimeo? Es un significado muy profundo. Significa hijo de Timeo. No, pero, ¿saben lo que significa Timeo? Timeo significa honor. O sea que Bartimeo era el hijo del honor que lo había perdido. ¿Saben dónde recupera? Si me ayudan. ¿Saben dónde recupera? Gracias. ¿Dónde recupera Bartimeo su identidad? Cuando se encuentra con Jesús, cuando el reino de Dios viene a su vida. El hijo del honor había perdido el honor en las calles, ciego, mendigando. Y Jesús vuelve y le recupera el honor, le recupera su identidad, porque donde el rey está, no puede haber un hijo del honor tirado en las calles. Donde el rey está, no puede haber un hijo de Dios mendigando. Donde el rey está, no puede ser que tú todas las noches sigas en insomnio porque esa preocupación no te deja dormir. No puede ser que tú sigas viviendo como estás viviendo cuando tú eres un hijo o una hija del rey. No puede ser que tu hogar siga siendo destruido, yéndose por el abismo, cuando tú eres una hija, un hijo del rey. Una muestra de que Bartimeo recupera el honor como hijo del honor, como hijo de Dios, es que cuando él es ciego, Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Le dijo: vete. ¿Y saben qué hace Bartimeo? No se va, sigue a Jesús. ¿Saben? Seguramente sería por muchos años la primera Pascua de Bartimeo. Bartimeo iba a celebrar la libertad que Dios le había dado a su pueblo muchos años atrás, pero iba a celebrar la libertad que Dios le había dado a él hoy. ¿Hace cuánto no celebras la libertad porque no has podido volver a vivir como hijo? Jesús dijo esto: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Cuando el reino de Dios viene a nuestras vidas, vivimos cerca del Rey y Él está dispuesto a escucharnos de una manera tierna
y esta mañana nos pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Hoy Jesús te pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Yo quiero que nos pongamos sobre nuestros pies y yo quiero hacer un llamado al altar de una manera muy especial por aquellos que están esperando por un milagro de Dios, un milagro sobrenatural. Y tú puedes decir: no, Juan, mi milagro no es sobrenatural, es una cuota que me atrasé, es simplemente un dolor que viene molestándome. Pero ¿por qué no permitir que esta situación sea la oportunidad para clamar y para que Jesús responda a esa situación? ¿Por qué no permitir que Jesús sea el que intervenga y papá sea el que se lleve la gloria? Yo quiero que cierres ahí por un momento tus ojos.